Hay que recordar que ya en breves minutos nos conectaremos con las instalaciones del Servicio Integrado EQ 911 en el sector de Ichimbía, al oriente, centro-oriente de la ciudad de Quito, en donde se encuentra instalado el Comité de Operaciones Especiales nacional de nuestro país, el Comité de Operaciones de Emergencia, que está analizando y siguiendo de cerca la situación del coronavirus en Ecuador. En pocos minutos también, ya en breves segundos, nos conectaremos con esta primera rueda de prensa virtual con autoridades que forman parte de este COE nacional para que las autoridades respondan preguntas que los periodistas de distintos medios de comunicación han enviado a través del chat oficial de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República, planteando inquietudes, dudas y ciertas temáticas aclaratorias en torno al tema del coronavirus. A través de esta rueda de prensa virtual, las autoridades responderán a cada una de las inquietudes que presenten los distintos periodistas y también acatando las disposiciones que han ofrecido las autoridades para evitar las concentraciones de personas. Es importante también tener en cuenta que esta rueda de prensa virtual, la primera que se llevará a cabo bajo esta modalidad en nuestro país, se transmitirá y se transmite actualmente a través de la cuenta oficial de Facebook de Medios Públicos de Ecuador TV, Telediario, Pública FM, El Telégrafo y también Diario El Tiempo. Desde las instalaciones del Servicio de Emergencias EQ 911 se encuentra Verónica Rivadeneira, a quien ya vemos en pantalla. Ella en breves segundos conversará con la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Adelante, Verónica. Hola Fabricio, y un saludo para ti y para toda la audiencia. Bienvenidos a la primera rueda de prensa virtual que realizamos desde el EQ 911 por la emergencia sanitaria que vive el Ecuador. Las autoridades también han decidido precautelar la salud de los periodistas y evitar también aglomeraciones. Vamos a entrevistar durante toda la jornada a las principales autoridades del país para tener más detalles de una ampliación de lo que significa para todos los ecuatorianos que tenemos que colaborar en la emergencia sanitaria. Recuerden que pueden seguir esta transmisión a través del Facebook de Ecuador TV, El Tiempo, El Telégrafo y por supuesto la señal nacional de Ecuador TV. En este momento saludamos a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Buenas tardes, ministra. Un mensaje inicial para toda la audiencia que sigue con mucha preocupación la emergencia sanitaria. Ya tenemos 58 casos en nuestro país. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, la idea es poder evacuar algunas preguntas que surgen a raíz de las nuevas medidas tomadas. Comprendemos que son medidas que causan algunas inquietudes, varias preguntas, y vamos a ir aclarándolas con el paso también de las horas, y eso es lo que estamos haciendo ahora, expidiendo los acuerdos necesarios en cada ministro, coordinando con los alcaldes de cada ciudad, coordinando con el sector productivo. Por eso, por ejemplo, la medida más fuerte, que es la medida de restricción de circulación, empieza el día de mañana para que este sea un día de organización. Creo que este es el mensaje clave. Muchas personas, ojalá esto no sea así, pero nuestra primera evaluación, nuestra primera valoración de esta mañana es que muchas personas se han tomado este día o como un día normal o como un día de vacación, que incluso las personas a las que se dispuso o se dio la oportunidad del teletrabajo están aprovechando como un día de vacación. Esto no puede ser. Estamos en una emergencia sanitaria, la situación es delicada. La medida más importante es el aislamiento. Es que las personas se queden en su casa, que cada uno se quede en su casa y que evite lo más que pueda el contacto con otras personas. Por lo tanto, quienes están beneficiados con medidas como teletrabajo no deben salir de sus casas. No es para esto la jornada. Igual para los niños que están con vacaciones, que no es la vacación de la escuela, es que se han suspendido las clases, pero para que cada uno se quede en su casa. Nuestra primera valoración es que en este momento no hay una comprensión de la gravedad de lo que está pasando y algunas personas están incumpliendo las medidas. Tenemos también empresas del sector privado, tenemos oficinas en el sector público, tenemos municipios que también están dando buenos ejemplos. Quiero referirme a algunos. El municipio de Quito, por ejemplo, ha decidido teletrabajo para 15.000 personas. El municipio de Guayaquil ha dispuesto teletrabajo y que regresen a sus casas una buena parte de los funcionarios, aproximadamente la mitad, y se han cerrado las bahías y el centro comercial del terminal terrestre, cosas que dependen del municipio de Guayaquil y que son un buen ejemplo precisamente para evitar aglomeraciones. Pero también con el paso de estas primeras horas de la mañana tenemos algunas medidas que hay que ir perfeccionando y corrigiendo. ¿Cuáles son las medidas que tienen que perfeccionarse, ministra, que usted por nos pueda ejemplo, comentar? Lo que tenemos en este momento es que en supermercados
en mercados grandes, hay colas en la puerta. No porque haya desabastecimiento, porque tenemos productos y los productos se comercializan libremente y en cantidades suficientes. Pero hay colas porque no se permiten más de 30 personas. En supermercados o en locales que son muy grandes, tenemos que cambiar la regla de 30 personas y poner un número según metros cuadrados, porque es mejor que estén dentro a que estén aglomerados en la puerta. En algunas agencias bancarias, también, como las agencias son pequeñas, hay personas que están haciendo fila en la puerta. Esto es correcto, para que no tengamos una aglomeración dentro de la agencia. Pero en la puerta sería muy importante que las personas también guarden una distancia en la fila. Estos son servicios que no se pueden suspender, que no se van a suspender, pero necesitamos comportarnos de tal manera que evitemos aglomeración. ¿De cuánto? De 1 metro, 1,5 metros sería lo ideal que guardemos de distancia entre las personas. Recordemos este mensaje importante de la ministra de Gobierno, no estar cerca de todas de las personas, guardar una distancia de 1,5 metros a 2 metros si es que vamos a ir a un supermercado o a un banco. Recuerden que también siguen esta entrevista a través de Pública FM por 105.3. Ministra, ¿dónde se puede denunciar si es que conocemos de alguna reunión o congregación masiva de personas de forma clandestina, gente que esté celebrando algún cumpleaños, gente que se ha visto que incluso tomando cerveza entre 4 o 5 personas, 10 personas? ¿A quién se puede denunciar esto y cuál sería el accionar que tendrían las autoridades de encontrar ese tipo de reuniones que, como usted dice, no se ha tomado en serio, parece que estamos de vacaciones y no es así? El país vive una emergencia sanitaria, por favor. Se pueden poner estas denuncias o se puede comunicar esto a través del 911 o a la UPC más cercana. La policía está haciendo un control, pero yo quiero también hacer un llamado importante. Si se incumplen las medidas y las recomendaciones que estamos dando, que estamos poniendo en práctica, no están engañando al gobierno, no están burlando a la policía, estamos engañándonos y poniéndonos en riesgo nosotros mismos. Entonces, si no aportamos, si no tenemos una actuación disciplinada, si no obedecemos las restricciones, no es algo que le estoy haciendo al gobierno o a la policía. Nos estamos provocando un daño y una afectación a cada familia y a cada comunidad. La policía está actuando, la policía va a actuar, pero es muy importante que también tengamos la disciplina necesaria, porque si no, no vamos a tener un policía en cada casa o un policía en cada barrio. Necesitamos disciplina y colaboración. Disciplina y responsabilidad ciudadana. Esta es una rueda de prensa virtual, señora ministra, y tenemos inquietudes de la prensa. Justamente Hugo Constante de Diario La Hora pregunta: ¿cómo está diseñado el operativo de control para los que no cumplan? ¿Cuántas personas participarán en el operativo? ¿Cuáles son las sanciones específicas para los que incumplan? ¿Y cómo se va a justificar la movilización al trabajo? Cualquiera puede decir voy al trabajo y realmente no va al trabajo. De nuevo, el engaño no es a la policía, es que estamos haciéndonos una afectación como sociedad y como comunidad. Las restricciones van a ser controladas por policía, probablemente también por Fuerzas Armadas en ciertas vías. ¿Y cuál es el operativo? Todo el personal policial, pero también esperamos que algunas restricciones tengan cumplimiento municipal. Permítame hablar de 2 recomendaciones que vamos a hacer desde la Mesa de Seguridad. El COE nacional se convierte en la máxima autoridad para tomar decisiones en una emergencia. El COE nacional lo preside el presidente y lo puede delegar al vicepresidente o a la ministra de Riesgos, pero esta es la máxima autoridad, el COE. El COE se reunió ya en la mañana para valorar lo sucedido el día de ayer y se vuelve a reunir a las 2 de la tarde para revisar nuevas recomendaciones precisamente desde esta valoración. ¿Cuáles son las recomendaciones que la Mesa de Seguridad, que es la que está a mi cargo, va a hacerle al COE nacional? En las ciudades en donde hay restricción de circulación, que sean los municipios los que incrementen la restricción. Ejemplo, vamos a proponer que el pico y placa en la ciudad de Quito se extienda a todo el día y no solamente a las placas terminadas en un determinado número, sino un día para placas pares, un día para placas impares. Esa es una restricción concreta y una restricción que está en manos de aplicar el municipio y que los agentes municipales de tránsito pueden colaborar para el control. ¿Qué más vamos a proponer? Vamos a proponer una restricción en la circulación interprovincial, que el transporte público interprovincial se suspenda a partir de la medianoche de mañana martes. Esto es una restricción que también puede ayudar para evitar el contagio entre provincias. Lo vamos a proponer en el COE de las 2 de la tarde. El COE será el que toma la decisión, que valora la decisión y luego se anuncia.
Esto nos puede ayudar también para responder esto, ¿no? ¿Quién es el del operativo? ¿Cuántas personas? Dependiendo de cuál sea la restricción, hay una autoridad encargada. Si vamos a tener una restricción de circulación de transporte interprovincial, será la CTE y la ANT. Si es que efectivamente el COE recoge esta inquietud y en donde hay pico y placa, en donde hay hoy no circula, se incrementa la restricción, entonces los municipales revisan esa restricción, controlan y multan. Siguen con las inquietudes justamente de Luis Eduardo Vivanco de La Posta. Ya mencionó usted la restricción de transporte interprovincial y ya se tomaría la decisión justamente en la medianoche. Y en los vuelos internos, ¿cuál sería la disposición, ministra? No se ha revisado la posibilidad de detener los vuelos internos o de suspenderlos. Lo que sí estamos mirando es que independientemente de las decisiones desde el COE, la movilización de pasajeros está cayendo. Está cayendo la cantidad de personas que se movilizan por aire o por tierra. Por cierto, también tenemos previsto que en estas horas que son de prepararnos para incrementos en las restricciones, las personas se dirijan a sus hogares de residencia. Es decir, si yo ya sé que voy a tener que quedarme por mi edad, por mi condición médica, me voy a tener que someter a un aislamiento y estoy en otra ciudad, estoy de visita, estoy de vacaciones, estas son las horas para regresar a la casa en la que voy a hacer el aislamiento. Entonces, a pesar de que tenemos una caída ya en el número de pasajeros, también estamos conscientes de que estas próximas horas van a servir para que cada persona, para que cada familia se organice. Este es un mensaje clave. No estamos de vacaciones, no estamos con tiempo libre. Lo que estamos es organizándonos para una evolución de esta emergencia. Los contagios van a subir. Esto lo dijimos ya la semana pasada, lo dijimos la semana anterior. El comportamiento de la pandemia es que ahora vienen los días en donde van a crecer los contagios. Es ahora que tenemos que actuar. Otra inquietud tenemos de Wilson Reynoso de Radio La Red. ¿Cómo se ha previsto que los ciudadanos con discapacidad que trabajan en empresas públicas y privadas se encuentren todos en sus casas para precautelar su salud? Un grupo vulnerable, ministro. Así es, los grupos que tienen una condición médica que les pone en una situación de vulnerabilidad ya no asistieron hoy al trabajo, al menos en el sector público esta ya fue la disposición. Esperamos que el sector privado también está implementando estas medidas, porque estas son las primeras personas en ser beneficiadas del teletrabajo. Esto es lo que ya empezamos a hacer en el sector público y esperamos que todo el mundo lo haga. Las primeras personas son quienes, por su condición física, por una discapacidad, por una enfermedad preexistente o por su edad, son las personas que corren más alto riesgo cuando se enfrentan a esta pandemia. Tenemos otra inquietud de Francisco Lazo de Diario La Hora, que si bien es en otro ámbito también es importante. Señora ministra, ¿qué pasará con el plazo para el registro de ciudadanos venezolanos que vence el 31 de marzo? Es una pregunta muy importante porque también genera aglomeraciones e inquietud en la población. El plazo para el registro de ciudadanos venezolanos se va a ampliar 2 meses. No tenemos ningún pretexto, ningún motivo para tener aglomeraciones en este momento en los puntos de migración. Se va a ampliar por 2 meses para que también todas las personas que están involucradas en este registro se dirijan al aislamiento, para que guarden aislamiento, para que se queden en su casa, que ese es el mensaje más importante. El plazo que terminaba a fin de mes se va a ampliar 2 meses. Esta tarde estará expedido el acuerdo. Es un acuerdo entre los ministerios respectivos, pero también un decreto ejecutivo firmado por el presidente. Por otra parte, ministra, Juan Pablo Vintimilla de Primicias consulta cuántos ecuatorianos están varados, dónde están varados, cómo se va a facilitar su regreso. El vicepresidente anunció justamente que están trabajando en mecanismos para facilitar su regreso. ¿Cuáles son esos mecanismos? Justamente Argentina ha hecho con sus ciudadanos esto a través de aerolíneas argentinas. ¿Qué mecanismo tendría el Ecuador para lograr esto, ministra? El Ministerio de Transporte y la Cancillería, a través de cada embajada, está levantando la información sobre situaciones especiales que estén viviendo ecuatorianos. Tuvimos, por ejemplo, en las últimas horas la cancelación injustificada de vuelos que venían desde México. El ministro Gabriel Martínez habló directamente con las empresas, no tenían ninguna justificación para cancelar los vuelos y los vuelos se dieron o se están dando en este mismo momento. Esto es lo que tenemos que hacer. Teníamos también un grupo de ecuatorianos en Venezuela, que la aerolínea les canceló el vuelo, también sin justificación. En este caso, se hicieron todas las conexiones, se facilitó que este grupo de ecuatorianos contrate un vuelo, un charter, para dirigirse hacia el país. Ellos ya llegaron, ya están en el Ecuador. Este grupo de abogados que estaba asistiendo a una actividad académica en Venezuela, ya se encuentran en el Ecuador y además han decidido hacer todos juntos el aislamiento obligatorio para cuidar su salud y cuidar al resto de ciudadanos. Ya están en el país.
a través de cada embajada y del Ministerio estamos levantando la información sobre estos casos que esperamos que sean excepcionales. ¿Cuántos son más o menos los que estaban en esta situación? Estamos levantando la información. Ya. Tenemos otra inquietud de Priscila Salazar de Radio Cómplice de Cuenca. ¿Cuántas personas han sido ya detenidas hasta el momento por incumplir las decisiones legítimas de autoridad competente? Y que nos pueda recordar, ministra, las sanciones que pueden tener estas personas que no están tomando en serio que estamos viviendo en una emergencia sanitaria. No tengo número de personas detenidas y la detención de una persona va a ser una medida excepcional, porque lo que queremos es evitar aglomeraciones. No vamos a detener personas para luego llenar de personas una unidad de flagrancia. Vamos a levantar partes policiales para que las personas que incumplen estas medidas sean procesadas más adelante. La primera medida que toma la policía es, si hay alguien que está incumpliendo el aislamiento, lo vuelve a llevar a su lugar de aislamiento y levanta un parte policial para que la sanción se pueda dar más adelante. ¿Cuál es la sanción? Puede llegar a ser de 1 a 3 años de prisión y también algunas multas en materia de salud que se pueden imponer ya en las próximas horas. Tenemos, ministra, una inquietud de Rafael Hernández de Ecoavisa. ¿Las personas que ingresen por vía terrestre deben hacer la cuarentena en la ciudad donde ingresan o se deben trasladar a su ciudad de origen? Si permanecen en la ciudad de ingreso, ¿cómo se va a garantizar la capacidad de hospedaje aislado para todos? Las personas que ingresan por vía terrestre y que vienen de los países en donde tenemos los altos casos de contagio, que están incluidos en los acuerdos de Cancillería, tienen que hacer el aislamiento en su lugar de entrada. Las personas que ingresan por vía terrestre, pero vienen de los países vecinos, tienen libre movilidad en estas zonas, porque una persona que viene de Colombia, por ejemplo, no tiene el mismo tratamiento que alguien que viene de Italia. Si alguien que viene de Colombia se moviliza por sus actividades cotidianas que tienen que restringirse, pero se moviliza, no está obligada a hacer el aislamiento. Si alguien que ha estado en Italia en los últimos 14 días entra por la frontera terrestre, entra a someterse a aislamiento. Gracias por la aclaración, ministra. Seguimos con más inquietudes. Esta es de Luis Encalada de Radio 11Q. ¿Qué información se debe dar a las madres en periodo de lactancia, ministra, por favor? No conozco que haya ninguna disposición especial en este caso, pero madres, hijos, niños, abuelos, por favor permanezcan en sus casas. Esta es la disposición general. Ya. Ahora vamos con la inquietud de Sandra Cruz de El Mercurio. El procedimiento que se estableció para los centros de abasto, usted ya dijo, para los mercados donde se produce aglomeración. También hay la inquietud de algunos ciudadanos que han planteado justamente en redes sociales el día de hoy que hay aglomeración en los buses en la ciudad de Quito. ¿Cómo evitar esto? ¿Cómo normar esto? Porque puede ser un foco de contagio también en el transporte público. Claro que sí. La ciudad de Quito ha decidido que en todos los autobuses municipales las personas van solo sentadas. Esto va a evitar que haya una gran cantidad de personas. Esta es una medida importante. Pero la medida más importante es que dejemos de movilizarnos. Entonces, la restricción de movilización, el teletrabajo, los permisos, el replanificar las tareas de fábricas, de comercios, etcétera, esto es lo que al final del día va a permitir que menos personas se movilicen. Lo que necesitamos es dejar de movilizarnos. ¿Pero qué otras medidas? Por ejemplo, en los mercados. Es importante, si es que se puede, ampliar los horarios de atención, no reducirlos, porque si los reducimos, todas las personas van a ir al mismo tiempo a comprar. Necesitamos que las personas no se aglomeren, que sepan que van a encontrar todos los productos porque estamos con el abastecimiento asegurado, que sepan que los van a encontrar a cualquier hora del día y que incluso van a tener más horas de atención para que en ningún momento toda la gente llegue junta. Esto es lo más importante porque necesitamos mantener el abastecimiento. Una recomendación: no vayamos a los grandes mercados, no vayamos a los supermercados, vamos a lo que tenemos más cerca de la casa. Vamos a la tienda del barrio, hagamos las compras cerca, ahí vamos a evitar aglomeraciones y desplazamientos. Otra inquietud de María Gracia Acosta, recordemos que es una rueda de prensa virtual. María Gracia Acosta de Teleamazonas pregunta: ¿se considera implementar otras medidas de mayor control para evitar que los ciudadanos salgan de sus casas, considerando la experiencia de las últimas horas y el incremento de casos confirmados? ¿Se militarizará ya el país? Y yo agregaría, ¿se va a declarar estado de excepción, toque de queda, alguna medida ya más drástica? Lo que ustedes pueden ver es que el gobierno, desde que empezó esta emergencia, ha ido incrementando los controles. Y vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias y si es necesario radicalizar las medidas, también lo vamos a hacer. Pero nuestra primera alternativa, la alternativa más importante, es llamar a la conciencia y a la disciplina de la gente. No podemos tener un policía o un militar al lado de cada ciudadano. No nos alcanza, eso no es posible.
Aquí todos estamos enterados, hemos visto las noticias, hemos leído, conocemos a alguien, pero hemos visto la diferencia del comportamiento de la pandemia en un país como China o como Corea del Sur y la diferencia de lo que está pasando en España o en Italia. Sí, los sistemas de salud son diferentes, los gobiernos son diferentes, las medidas que se han tomado son diferentes, pero también el comportamiento ciudadano es diferente. Preguntémonos si somos tan disciplinados como en China o como en Corea, o preguntémonos si nos parecemos más a las sociedades de España o Italia. Aprendamos de las lecciones de los otros países, los países que minimizaron la amenaza, aún con toque de queda, con prohibición, seguían saliendo a la calle, son los países que hoy tienen el número más alto de contagio y el número más alto de muertes. El gobierno va a ir subiendo las medidas y va a llegar a todas las que sean necesarias, pero nada es suficiente si no tenemos colaboración y disciplina, nada va a ser suficiente. Entonces, no se descarta ninguna medida, con el paso de las horas, como ustedes ven, vamos a ir incrementando los controles, pero nada va a ser suficiente si no hay colaboración y disciplina de cada ciudadano del país. Reiteramos el mensaje de la ministra de Gobierno: colaboración, responsabilidad ciudadana, cuidémonos a nosotros mismos, a nuestras familias y a todo el país. Una persona que contagia a una, no se contagia solo a una, se contagian 10, se contagian 15, y eso lo han dicho ya autoridades de la Organización Mundial de la Salud. Vamos con otra inquietud de Gladys Rivadeneira de El Universo. Un día antes de la emergencia se anunciaron medidas de eliminación de instituciones respecto a sueldos del sector público. ¿Ya van a continuar las reuniones en este sentido o se suspende hasta nueva orden? ¿Cómo va a actuarse en ese tema? Hay un mensaje importante que dan los expertos, los médicos, los países que han pasado por esta emergencia, y esto vale para las familias, pero también vale para el gobierno y para todos los gobiernos. Todo lo que pueda esperar, hay que ponerlo a esperar 15 días. ¿Puede esperar una visita familiar que yo tenía pendiente 15 días? Sí, puede esperar. ¿Puede esperar que yo quería comprarme algo que no es necesario para alimentarme o algo de farmacia? Puede esperar. Yo quería reunirme con alguien de mi barrio, con alguien de mi oficina, puede esperar. Todo lo que pueda esperar 15 días tiene que esperar. Que hay personas que se están aglomerando porque van a sacar su licencia, puede esperar sacar la licencia 15 días. Vamos a aplazar también los turnos para la matriculación de vehículos, por ejemplo, para que no se cobren las multas y para que los turnos se aplacen también un par de semanas. Todo lo que puede esperar tenemos que aplazarlo, porque estos 15 días son claves, y no quiero ser dramática, sino literal. Estos 15 días son claves para salvar vidas de las personas de nuestro país, de nuestra comunidad, o tal vez de nuestra propia familia y de nuestra propia casa. Creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, ¿las reuniones del gobierno para tomar estas decisiones pueden esperar 15 días? Sí, van a esperar 15 días entonces, porque ahora para el gobierno la prioridad es la emergencia de salud. Muchas gracias. Tenemos otra inquietud de justamente Silvia Murillo de El Telégrafo. ¿El gobierno piensa adquirir las medicinas en Cuba, las cuales ya se han dicho que fueron utilizadas en China para el tratamiento del COVID-19? Tenemos expertos en esta área y la cabeza en la materia de salud es el Ministerio de Salud, es el ente rector de salud. Es ese ente rector y sus expertos los que toman la decisión sobre qué medicamentos se adquieren y sobre qué tratamiento se da a las personas. No se descarta ninguno. El ente rector de salud es el que toma esas decisiones, no se toman viendo en Internet ni tampoco en Twitter, sino que hay expertos que están preparados para esto y son los llamados a tomar esas decisiones. Tenemos otra inquietud de Mónica Mendoza de Diario El Comercio. Los gobiernos autónomos descentralizados pueden decidir la aplicación del toque de queda. Por ejemplo, el municipio de Santa Rosa dispuso la medida a partir de este lunes 16 de marzo entre las 21 horas hasta las 5 horas. No pueden. Los municipios tienen un ámbito de sus competencias. Yo he puesto varios ejemplos de cosas importantes que están haciendo los municipios para colaborar en esta emergencia. Que están, por ejemplo, disponiendo el cierre de organismos municipales, de entidades municipales, eso sí se puede hacer. Si es que yo tengo un parque que es municipal y que es muy concurrido, sí se puede cerrar. Eso es lo que le corresponde hacer al municipio. Limitar la movilización en una ciudad, la movilización de personas, eso no lo puede hacer un municipio y eso requiere unos procedimientos especiales a nivel nacional. Esos procedimientos de restricción de derechos están reglados. ¿El municipio qué puede hacer? El municipio puede decir, por ejemplo, que no vengan mis empleados, que no se abra la bahía o un centro comercial municipal. Eso sí lo puede hacer el municipio, pero sobre todo,
los COEs provinciales están activados. Los gobernadores están frente a los COEs provinciales. Hoy mismo están reunidos en algunas provincias, en otras se reunieron ya en la mañana y cerraron sus reuniones. A ese COE provincial están invitados porque son parte del COE todos los alcaldes de cada provincia. Ese es el espacio de coordinación. Tal como el mensaje que estamos dando a las familias, también es el mensaje para todas las autoridades. Coordinación, orden, disciplina. No podemos cada uno tomar una decisión aparte porque entonces será muy difícil manejar la emergencia. Por otra parte, Luis Ocampo de Radio Sucre pregunta ¿cómo van a garantizar la distribución y venta de productos de primera necesidad en mercados, centros de abastos y supermercados? También otra pregunta importante, porque se permite la circulación y se permite que trabaje con relativa normalidad en medio de esto, todo lo que tiene que ver con aprovisionamiento de víveres, con alimentos, con todo lo que es primera necesidad, con el tema de farmacias. Entonces, está garantizada la circulación por el país y por las ciudades de quienes producen alimentos, de quienes comercializan alimentos y de las personas que van a comprarlos. Esto es lo que no se debe suspender, porque no podemos dejar de alimentarnos. Pero si es que en una familia que vivimos 4 o 5 personas en la casa, no debemos salir las 4 personas al supermercado. No estamos en una situación normal. ¿Cuál es la recomendación? Si normalmente uno se va con la familia a hacer las compras, esto no se puede hacer. Cada familia debe designar un solo miembro de su familia, que es la persona que va a salir. ¿Quién debería ser? Un adulto y el que esté sano. No es la persona que tiene una enfermedad cardíaca, no es la persona que tiene asma, no es el abuelito al que le vamos a encargar hacer las compras. Un adulto sano tiene que ser la persona que va a estar autorizada a salir de la casa todos los días. ¿A qué me refiero con autorizada? A que la familia tiene que llegar a un acuerdo y tiene que cumplirlo para cuidarse. Entonces, esa persona hace las compras todos los días, las compras más cerca que pueda de la casa. No salimos en familia al supermercado. Pero los supermercados, los mercados, las tiendas de barrio van a estar abastecidas. Las fábricas están funcionando, los comercios están funcionando y la circulación en el país está permitida y garantizada para llevar los víveres a su destino. Muchísimas gracias. Tenemos una inquietud de Ana María Cañizares, corresponsal de CNN. ¿Se ha considerado un toque de queda parcial, por ejemplo, que tipo 3 de la tarde ya nadie circula como ocurre en Bolivia? Es una de las medidas que se están analizando, sí. Por otra parte, tenemos una inquietud de María Sol Borja. En días pasados las autoridades difundieron un cuadro con los laboratorios privados que hacían las pruebas. De los registrados, por lo menos 3 nos han dicho que no pueden hacer las pruebas, 1 en Cuenca, 2 en Quito. ¿Podrían volver a enviar otro listado? Y también se podría comentar si es que de los contagios en Guayas es correcto que 28 son en San Borondón. Respondo las preguntas por partes. El listado que se publicó es el listado de los laboratorios de alta complejidad. Los laboratorios que en el país están autorizados, están calificados como laboratorios de alta complejidad, son los que se encuentran en ese listado. ¿Esos laboratorios están haciendo las pruebas? No, no están haciendo las pruebas. ¿Las pruebas las podrían hacer esos laboratorios? Sí. Son los laboratorios que estarían más cerca de poner a su disposición o a disposición de los ciudadanos la elaboración de ciertas pruebas. Hay diferentes pruebas para el coronavirus. Hay pruebas que son pruebas, según los expertos, perdón si me equivoco en algún término técnico, pero hay pruebas de screening, hay pruebas que son pruebas más rápidas, de menos costo, y que podrían eventualmente necesitar la confirmación de una prueba más elaborada, unas pruebas moleculares, que también se están confundiendo por eso los costos. Pero también en el momento en el que los laboratorios en el país estén listos para estas pruebas, vamos a tener que seguir algunas instrucciones. Hay países, el mejor ejemplo es Corea del Sur, que masificó las pruebas. Muchísimas pruebas se hicieron, pero ojo, los laboratorios iban a tomar las pruebas a los hospitales, a los consultorios o a las casas, porque tampoco podemos permitir una aglomeración de personas en los laboratorios. Se pueden convertir en nuevas fuentes de contagio, se pueden convertir en centros de contagio. Entonces, estamos trabajando para que la mayor cantidad de laboratorios tengan estas pruebas disponibles. Cuando estén listas, la información será muy clara sobre cómo se hacen las pruebas, si las tiene que ordenar un médico, si cualquier persona que se sienta sana pero esté nerviosa puede ir a hacerse la prueba. Eso no puede funcionar así. Esto también vamos a tener que seguir unas instrucciones, pero cuando estén listas se darán las instrucciones. La lista de laboratorios que se hizo pública hace algunos días es la lista de laboratorios de alta complejidad
que de así desearlo y de así decidirlo, serían los primeros laboratorios en estar listos para hacer las pruebas moleculares. Pero hay distintos tipos de pruebas, estamos trabajando en eso. A propósito de este tema, ministra, se ha generado un poco de ruido en redes sociales por el tema del valor de las pruebas, que se ha hablado hasta $300 por esta prueba. ¿Va a haber alguna regulación estatal para evitar que exista un alto costo al que la mayoría de ciudadanos no puedan acceder? Sí, claro que sí. Lo primero es decir que para las personas que tengan los síntomas y que cumplan los protocolos, porque el Ministerio de Salud tiene unos protocolos sobre cuándo aplicar las pruebas. Si yo estoy nerviosa, pero soy una persona sana que no presenta síntomas, no puedo ir y pedir una prueba gratuita. Claro. Pero el Ministerio de Salud hará de manera gratuita todas las pruebas para las personas que presenten síntomas y que requieran la prueba. El Ministerio de Salud las va a hacer y las va a hacer de manera gratuita. Pero si además de esas pruebas y como un mecanismo de precaución, de prevención general, se hacen más pruebas en el país, que es a lo que estamos dirigiéndonos, entonces los precios de esas pruebas van a ser regulados. Seguramente va a ser distinto el precio de la prueba, que es este screening, del precio de la prueba molecular, pero cualquiera va a estar en un tarifario del Ministerio de Salud en donde se establecen los precios máximos y son precios que tienen relación con el costo de los reactivos, con lo que cueste realmente la prueba, para evitar que se vaya a especular con algo así en un momento tan delicado. El momento que estemos listos, los costos van a estar en un tarifario regulado por el Ministerio de Salud, y en estos costos, en estos precios y con las indicaciones suficientes, las personas podrán acceder a las pruebas. Recordemos que esto es una rueda de prensa virtual. Tenemos otra inquietud de Alfonso Albán, de Diario Expreso. ¿Cuál es el tratamiento y la medicina que se está suministrando a los pacientes, tanto leves como graves, de coronavirus? ¿Es el mismo tratamiento que se está realizando en otros países o es diferente? Los temas de especialidad médica los contesta el ente rector de medicina. Yo estoy aquí para responder las inquietudes que tienen relación con las medidas tomadas por el gobierno, pero evidentemente no soy la persona que va a hablar sobre tratamientos o sobre el tipo de medicina. Ministra, ¿podría comentarnos? Solo algo más. La pregunta anterior, una de las preguntas era sobre los contagios. Hasta el último reporte de riesgos, por favor, existen 58 casos confirmados a nivel nacional. De esos casos, 38 están en Guayas. 38 casos están en Guayas, lo que le convierte en la provincia con el mayor número de confirmaciones en este momento, y están en diferentes cantones de la provincia del Guayas. Ministra, quisiera consultarle también qué medidas se toman en geriátricos y en los centros de privación de la libertad para evitar contagios. Sí, en la mesa de seguridad del COE también se encuentra el ministerio que se hace cargo del tema de las cárceles. Desde hace varias semanas ya en las cárceles hay medidas adicionales de limpieza, de higiene, ciertas restricciones a visitas que venían de los países en donde hay mayor número de contagios, y seguimos supervisando eso y las restricciones van a seguir subiendo. Probablemente se va a restringir el número de visitas que se permiten en estos centros. Ya. De todas maneras, ministra, también se ha visto el fin de semana justamente ciudadanos que fueron a las playas, como 100 buses, una cuestión que llama muchísimo la atención. ¿Cuál es la disposición que usted podría decirles a los ciudadanos sobre el uso de las playas? Mire, el uso de las playas, así como de otros lugares de aglomeraciones, es parte de lo que en este momento está desaconsejado. Quédese en su casa. Quédese en su casa. Esa es la instrucción. No es váyase a la playa, tómese unos días libres. No, quédese en su casa. Aislamiento, evitar el contacto, lavarse bien las manos, llamar al 171 cuando tiene síntomas. Esas son las instrucciones. No son difíciles de decir, pero hay que cumplirlas, porque de lo contrario en unos días vamos a estar lamentándolo. Veámonos, por favor, en el ejemplo de los otros países. Estamos en el momento exacto en el que se disparan los contagios. Estamos en el momento exacto en donde quedarse en casa puede hacer la diferencia. Esta es una enfermedad, este es un virus que ataca de diferente manera a las personas. Lo decíamos en estos últimos días, lo hemos visto en otros países. Las personas jóvenes van a enfrentar mucho mejor este coronavirus. Es probable que sus síntomas sean muy leves. Lo que nos dicen las estadísticas es que se van a recuperar, pero también es probable que lleven el virus a sus casas y sus abuelos no van a poder enfrentar de la misma manera la enfermedad. Hay un porcentaje de personas que van a requerir hospitalización. Hay un porcentaje de personas que van a requerir terapia intensiva, cuidados intensivos. Ningún país
tiene una cantidad de camas en terapia intensiva para un contagio masivo como el que estamos viendo. Entonces, más allá de la edad, más allá de quien se sienta sano, no ponga en riesgo a su familia y quédese en su casa. Ministra, ¿la disposición del pico y placa ya se decidió? No. ¿O está por las próximas horas ya por tomar? A las 2 de la tarde vamos a tomar algunas recomendaciones que se presentan en el COE las tiene que decidir y cuando el COE las notifica, ahí se implementan. Hay que tener cuidado con estas cosas de pánico, con decir, se va a tomar esta medida, porque la gente va a empezar a correr a la casa pensando que ya empezó un pico y placa distinto. Y entonces, en lugar de vivir más seguros, de estar más seguros, nos vamos a poner en riesgo por estas carreras. Las medidas se están tomando poco a poco, se están anunciando con horas de anticipación, hay medidas que se sugieren y que luego se deciden como yo lo he explicado aquí. Muchísimas gracias. Le agradecemos por su presencia a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que nos ha ampliado lo que significa la emergencia sanitaria, responsabilidad, corresponsabilidad y, sobre todo, cumplir las normas, evitar un contagio, evitar que esta enfermedad se disemine en nuestro país. La ministra ha recomendado vernos en el espejo de España e Italia y ver lo que pasó también en Corea del Sur, donde la gente realmente tomó en serio, porque esto es serio, es una emergencia mundial. Recordemos, no hay una vacuna para esta enfermedad, entonces es importante la corresponsabilidad ciudadana. Sigues tú con más, Fabricio, desde Estudios. Muy buenas tardes.